Ok, shalom a todos. Esta semana estamos leyendo un nuevo libro y una nueva porción, se llama Bamidbar. Este es el cuarto libro de la Torá. Bamidbar lo que significa en el desierto, pero no exactamente un desierto como tal, como el Sahara, que es un desierto de arena, como en Argelia, etcétera, sino que este se refiere a un tipo de estepa, le llaman, que es básicamente un desierto pero que dentro de ellos tiene un poco de arbustos, un poco de grama o pastos, digamos. Y esto tiene un poco de concordancia porque se recuerdan de que cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, Dios les entregó varios regalos y dentro de ellos estaba el alimento animal. Es decir, ellos fueron dotados de las riquezas de Egipto y dice la Torá que les entregaron vacas, les entregaron cabros, les entregaron ovejas, corderos, bueyes, eh, etcétera. Y todos estos animales, si hubieran estado en un desierto, como usualmente nosotros no lo imaginamos, que hubiera sido pues desastroso, todos los animales se le hubieran muerto. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo sobrevivieron estos animales? Los animales no comían maná. Y es porque Dios les proveyó ir a una zona donde habían, digamos, cierto tipo de pastos. Entonces, y en ese sentido, Bamidbar se refiere a que estuvieron ahí, en ese punto. Eh, Nosotros habíamos estado leyendo previamente, estábamos viendo el libro de lo puro y lo impuro, Vayikra, y ahora estamos entrando a una nueva etapa que es lo que sucedió en el desierto. En el desierto también lo que significa es un lugar donde hay un poco de intimidad. ¿Por qué? En el desierto, por ejemplo, si hoy vamos a un desierto, una zona desértica, o en el campo, por ejemplo, no tenemos muchas distracciones. No va a haber internet, no va a haber celular, no va a haber energía, no va a haber distractores comunes como en una gran ciudad, una metrópolis. Este, y ahí es en el lugar donde Dios llevó al pueblo para que aprendiera a escuchar su voz, es decir, a un lugar donde pudieran concentrarse, escuchar al Eterno y dejar de tener tantos distractores diarios de la vida. Adicionalmente a ello, vemos que este lugar fue colocado muy interesantemente también un lugar como para poder tener una intimidad con Dios. Y ahí es donde aparece como nuestra Haftará, el profeta Oseas, y dice, me llevaste al desierto. ¿Para qué? Para desposarte conmigo. Y aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Dios lo vuelve a llevar al desierto para entregarles nuevamente la Torá. Entonces, la Torá es una ketubá, es un contrato matrimonial donde el esposo, que es Dios, se desposa con Israel, con su pueblo. Y básicamente ahí tienen, no hay distractores, tienen intimidad en ese sentido. Es decir, hay una relación de profundidad de conocimiento de un lado y del otro lado. ¿Ok? Y entonces, y eso es algo que el profeta trata de verlo. Y ahora Israel, Dios no ve el conjunto de unitarios, es decir, Israel es todo el pueblo. Y Dios lo ve como una sola alma. Es un solo pueblo, un solo espíritu. No es como, bueno, estos son los judíos de esta rama y este de esta secta y aquel es de esta secta y los separa, no. De hecho, este libro de Bamidbar empieza a hablar exactamente de los censos. Y de los censos, ¿por qué? Porque era importante, porque estaban contando almas. Dios no cuenta personas. Y, eh, y aparte de ello, darle la iniciativa de la importancia. Dice que a cada una de las tribus en esta porción
les entrega un estandarte, es decir, una bandera, algo que los hace únicos, una característica única de qué representa a cada tribu. Y en el conjunto de todos ellos, claro, necesitan un león, un rey, necesitan un buey, un trabajador, necesitan una gacela, una persona ágil, necesitan otro que sea representado por, ¿cómo se llama? Por el hombre, ¿verdad? Etcétera. Pero todos aportan al final ciertas características que hacen a Israel único. Por ejemplo, eso lo vemos cuando Jacob, Israel, profetiza sobre sus hijos, a cada uno. Y aquí vemos cómo Dios empieza a darles el conteo por sus familias, por su grupo, por todo, digamos, ¿verdad? Es decir, eh, realmente vemos cómo el Eterno les otorga a ellos la capacidad este, de, de encontrar su identidad dentro del grupo. Y eso yo creo que es bien importante porque todos sumamos, nadie resta en Israel. Todos somos un solo grupo, todos somos Israel, pero cada quien aporta de lo, de lo, de la unicidad, la suma de todas las partes se vuelve uno. Ese es un principio de matemática, de física, ¿no? La suma de todas las partes es uno. Y entonces, así que eso es lo que inicialmente vemos. Entonces hay un censo, hay un conteo, esa es la idea del Eterno, de que puedan realizar en el desierto. Y quizá voy a así repasar esto muy someramente. Este, y básicamente lo que aquí hace es que ordena el Eterno que hagan un censo de todos los varones israelitas mayores de 20 años. Ok. Eh, Aquí es porque mayor de 20 años es una persona que está lista para la guerra y para tomar responsabilidades, ¿no? ¿Por Pero qué varones y dime, no mujeres? sí, Ajá. dime, ahí dice israelista, entonces en ese tiempo todo eran israelitas. No, aquí habían hombres que no eran israelitas. Por ejemplo, lo vimos en el libro de Ah, Vallicla, había un sí, sí, hijo de un verdad, egipcio, ¿no? los egipcios que entraron, ¿verdad? Sí, tiene razón. Exactamente. O sea, es decir, ellos no están contados, tienen que ser hijos de israelitas. Israel, ya, Este, y que eran aptos para la guerra, por eso es que eran mayores de 20 años y menores de 50. ya, Es decir, no había conteo de personas que no fueran a ser útiles en el ejército. Dos, eh, también se le pide que haga un censo de varones. ¿Y esto por qué razón? Porque quienes pecaron en el becerro de oro fueron los varones. Y bueno, hubo una mortandad de 24,000 personas. Y eso básicamente lo que tenían que ver era cuántos quedaban, porque no sabían quiénes habían sido, eh, digamos, como contados. Y al final vemos que el Eterno también ordena hacer un censo previo a entrar a la tierra de Israel para repartir la tierra. ya, Eh, Luego lo otro es que se detallan algunos deberes de los levitas, pero no los incluye en el censo. ¿Por qué? Porque son propiedad del Eterno. Ellos no van a ir a la guerra, ellos se van a dedicar al servicio al Eterno. Pero si se detalla, por ejemplo, que tú, Coat, vas a ser encargado de esto, 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 esto. A cada tribu se le asigna lugares específicos, vamos a ver un mapa más adelante, y donde el centro está el tabernáculo y en el centro de ese tabernáculo está la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Luego se cuentan a los hijos de Leví, a los coatitas, meraritas y quejatitas, y se les dan sus responsabilidades. Luego se hace un censo de todos los primogénitos varones y se les aplica un impuesto especial por redención. ¿Por qué? Porque esto es como la última plaga en Egipto tomó a los varones primogénitos de los egipcios, del ganado, los varones
que no eran egipcios, pero que vivían en Egipto, eh, a todos ellos les tocaba la muerte, de acuerdo a esa plaga. Pero Dios otorga misericordia y a los hijos de los israelitas, varones primeros, no murieron. Entonces, en ese sentido, am, Dios como que dice, estos son de mi propiedad. Y ellos tendrían que haber sido como una especie, digamos, como levitas, apartados para el servicio a Dios. Sin embargo, Dios decide que lo que tienen que hacer ellos es, eh, digamos, pagar un derecho de piso como para recuperar su libertad. Y ahí es que se les aplica un impuesto especial a los primogénitos, que hasta el día de ahora se cumple. Luego Dios instruye a Moisés y a Aarón con respecto a las responsabilidades de Aarón y sus hijos y los deberes asignados a los coatitas. Luego dice, desierto es estepa, desierto, conversación, y también devar, porque Bamidbar es también finaliza con devar, que es palabra o conversar o hablar. Entonces, no exactamente significa desierto, sino que es una llanura extensa, ¿ok? Con cierto tipo de arbustos y plantas adaptadas para qué, para la sequedad. Entonces, así que es un pasto, ahí hay pastos para animales. Y empezamos a ver todas las temas de las primeras alías, son 7 alías las que tiene esta, eh, esta porción. Y lo primero es que dice eh, que digamos que está fuera de la ciudad, obviamente. Ahí no hay riesgos, ¿verdad? De ser escuchado por nadie más. Entonces ahí uno puede tener una relación íntima con Dios, es donde se puede hablar. Es como cuando papá y mamá en el hogar tienen que hablar algunas cosas, tienen que buscar un espacio íntimo para poder conversar. Luego, ¿por qué Dios lleva a Israel al Midbar? Básicamente para hablar personalmente con su novia, ¿ok? Para cerrar ese pacto matrimonial con ellos y entregarle la que tú va, es decir, la escritura. Y dice en el 1:2, haz censo de toda la congregación, las familias por casa paternas son un número de nombres de todo varón por sus cabezas. Entonces, esta es la cuarta vez que los hijos de Israel fueron contados. La primera vez cuando bajaron de Egipto, que fueron los 70. La segunda vez cuando salieron de Egipto, es decir, Dios como que dijera, esto es lo que te entrego, Moshe. La tercera vez fue antes de la construcción del Mishkan, esto lo leemos en Éxodo 30, y ahora estamos viendo que van a ser contados, ¿verdad? Es decir, como que a Dios le encanta estar contando a sus hijos. Y entonces, y este, se hizo en Rosh Hodesh, ahorita estamos en Rosh Hodesh del mes de, ya ahorita estamos saliendo del mes de Iyar, estamos entrando en el mes de Sivan, ¿ok? Y entonces, y básicamente dice que día 20 de ese mes tenían que partir del lugar donde estaban, así que tenían 20 días para contar a la gente. Se puede imaginar lo complicado que era esta tarea. Si hoy en día los gobiernos con la tecnología que tienen van a hacer censos y se tardan casi un año, pueden imaginar hacerlo en 20 días con la tecnología de esa época. Y luego dice que también iban a ser contados por sus cabezas. Es decir, se ocupa la palabra Legulotam, que es de Golgota. Luego los ejércitos, es decir, eh, es el de las huestes, ¿no? Entonces, como sus ángeles, cómo está organizado su ejército. Y luego dice, estaban organizados también como un ejército, tenían que ser obedientes, muy organizados, y estaban listos para la guerra. Luego dice que iba a contar a los jefes por cabeza, Rosh, ¿verdad? En los cabezas de cada casa.
Y la cabeza quiere decir que está encima de todo el cuerpo. La cabeza da órdenes y tiene control del cuerpo. Entonces allí se deduce que los líderes que han sido puestos por Dios están para dirigir a las personas. Entonces, y aquí hay un error porque dice que todos piensan que somos iguales y tiene que haber una diferencia entre valor y posición. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios, sí, pero no todos tenemos la misma posición. Y entonces, básicamente, creo que eso es algo que hoy en día se ha perdido. Todos quieren ser líderes, todos quieren ser jefes, todos quieren ser... Y está sucediendo algo que no sé si en sus países está sucediendo, pero digamos en El Salvador, por ejemplo, hoy en día ya no existen muchos granjeros y esto está llevando a un problema de alimentos. Es decir, nunca se dieron cuenta que era tan importante preparar ingenieros, preparar creadores de contenidos, pero que a la vez tenían no que haber descuidado o haber despreciado el hecho que una persona sea, por ejemplo, un conductor de un tráiler, una persona que maneje tractores, por ejemplo, para el Mm, campo, que al campo. etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un desbalance muy grande. Y digamos que todos nosotros podemos vivir sin una computadora, podemos vivir sin internet, pero si no hay campo, es decir, si no hay granjas, si no hay pollo, si no hay carne, si no La hay tierra la tierra cultivada, cultivada. de qué sirve tener millones de dólares en el banco, tener un gran edificio bonito y tener mucho dinero, si a fin de cuentas cuando vayas a buscar a la calle No lo comida, no la principal, vas la a hallar? comida. Sí. Exacto. Entonces como que hemos desprestigiado realmente lo que es importante en la vida. Y en ese sentido es distinto crear, todos tienen que tener valor, ¿verdad? Algo que Mm, me encanta de Israel es que hay muchas granjas agrícolas, ¿verdad? En sí, Israel hay una gran cantidad de granjas agrícolas y ellos se han preocupado por mantener esas esas tradiciones tradiciones. de amar a la tierra, de cultivar la tierra, de saber que es una misma cultivar la tierra y que agradan a Dios con esto. Entonces, de hecho, Israel es de los pocos Países, ¿no? países del mundo que tiene seguridad alimentaria. Es decir, que ellos todo lo que comen en su país lo producen y todavía exportan. Y eso les puedo decir que la seguridad alimentaria en Bendición. El Salvador es bajísima. Nosotros solo producimos el 15% de lo que comemos, por Bueno, ejemplo. nosotros en Perú también, porque los campesinos dejan todas las tierras allá y se vienen a Lima. Ujú. Todo es Lima y ellos dejan todo allá y ya pues no hay nada. Están todos Exacto, desiertos. Es un exacto. problema eso. Mm. Entonces es como ¿qué sucede si en Israel todos hubieran sido Judá? Porque hemos elevado tanto a Judá que hacemos pensar que Isaacar o Dan, no sé si me entienden, no son importantes. Ya. Eh, no era el objetivo de Dios esto. Al final, ¿qué es lo que sucedió en el tiempo? ¿Ok? Que eso es algo bien importante. Fíjense, al final lo que sucedió es que desaparecieron por la desobediencia eh, tanto el imperio del norte como el del sur. Se separó Sí. Efraín de Judá. Y Judá, digamos, hasta cierto punto absorbió a la tribu de Benjamín. ¿Ok? Y las otras 10 tribus se perdieron después del exilio hacia Asiria. Siria. Siria. Y después de eso se mezclaron. Eh, entonces se perdió algo que era precioso para el Eterno. Las 10 tribus Mm. se perdió una onceava y solo quedaron como tal judíos es igual a israelita cuando israelita no es igual a judío. Entonces, eh,
hoy en día, pues, todavía ¿Qué- con el exilio del año 70 fue peor esto, ¿no? Sí, pero ¿saben quiénes son las 10 tribus perdidas? ¿Saben? ¿O ya están no, ahí, ya eso ya se, retornaron? ya, no, eso se perdió. Es decir, hasta el año 70 en el templo llevaban como un conteo de todas las tribus. Decían, este es hijo de fulano, hijo de sutano, hijo de mengano, hijo de no sé qué, Ya, hijo de ferenceo, hasta llegar a sus patriarcas. Pero eso se perdió realmente. ya E no, inclusive yo podría decirle casi que con seguridad que al año 70 de la era común, este, realmente ni siquiera esos registros eran fiables. Porque cada vez que habían invasiones, cada vez que fuimos al exilio, este, se perdió y se mezclaron. O sea, es decir, ¿por qué en Israel ahora hay judíos que tienen facciones árabes? Hay otros que tienen facciones de color, otras facciones indias, otros que tienen facciones chinas, otras China, facciones latinoamericanas, otras facciones europeas, otras facciones nórdicas. Es decir, es está una mezclado, ensalada. ya, Israel es mix, una ensalada hoy en día. O sea, y de hecho uno ve las caras de muchos judíos y parecen más rusos o ucranianos Ucrania. que No, pero la realmente, mayoría yo pienso que son rusos, Ucrania, ¿no? La mayoría exacto, que he muchos, visto, muchos de ellos. bastante, acá hay bastantes también, rusos, ucranianos que son judíos. Bueno, hay marroquines, pero los marroquines prácticamente son ortodoxos, la mayoría son ortodoxos Mm. y ya pues se nota, ¿no? Se nota también al Sí, tipo cuando habla con usted, hablan, se exacto, nota. hasta los acentos son Sí, se nota distintos. el acento. Y Sí, o sea, dígame, al final nada que ver muchos de ellos. Ajá. sí, el otra vez en la televisión, mi esposo me envió un video en New York que estaban quemando la bandera israelita, los ortodoxos. Y, y yo no, pues, no sé, me quedé en shock porque dije, ¿cómo los ortodoxos están quemando la bandera israelita? Es porque ellos están contra, ¿no? Contra la... Lo que pasa es que en Israel ahorita está dividido políticamente, ¿ok? Eh, Netanyahu es derecha Ya, y es factor religioso. Es decir, a él lo apoya mucho la ortodoxia y lo ortodoxa, apoya la derecha. la gente que no son religiosos, pero que son de pensamiento derecha. Pero también Ah, los judíos son conocidos en todo el mundo porque han sido creadores también del sentido opuesto de la derecha, y de izquierdistas. Por ejemplo, uno de los judíos más prominentes de Estados Unidos fue defensor del LGTB, que hasta el día de ahora lo superaban todos los gays de Estados Unidos, porque él se declaró gay en su momento. Ah, hay otros que, por ejemplo, digamos, como senador Bernie Sanders en Estados Unidos, es contra Israel. Entonces ellos han llegado a un momento que dicen, ah, no, yo no soy antisemita, yo soy anti, y le han llamado la palabra sionista. ¿Ok? Y por otro lado están los ultra ortodoxos, que estos son todavía más difíciles, porque ellos, eh, no me gusta ocupar esta palabra, pero ellos son como larvas de la sociedad. Ellos se pasan todo el día orando, leyendo, estudiando Torah, pero ni siquiera tienen una relación familiar, eh, digamos, yo diría sana, saludables, ¿ok? Ellos pasan metidos en sus libros y solo pasan todo el día cumpliendo en teoría cosas que la Torah dice que, pero se olvidan de que este mundo no hemos venido a eso, hemos venido a vivir. Y claro, entonces, y al final,
¿qué es lo que sucede? Ellos no quieren ir al ejército, porque de hecho, ¿por qué no fueron contados los levitas? Porque los levitas no iban a la guerra, No, ¿ok? pues eso sí, No ¿verdad? era, De porque su antes, misión, ¿cuál era? La misión de ellos era el templo, específicamente el ya, templo. en Entonces ellos pleno. dicen, no, nuestra labor es enseñanza y estar conectados con Hashem, pero no nos vamos a meter en el problema de ir a una guerra. Esto digamos que no aplica para todos los rabinos. Muchos rabinos están en el ejército de Israel ahorita combatiendo, Mm. o Sí, te he son escuchado. reservistas, Mm. pero hay ciertos grupos que no es así. Entonces, eh, esos ultraortodoxos están en contra del gobierno de Israel, porque los están obligando a que todos aquellos que no son religiosos dicen, ¿por qué yo tengo que ir a defender a estos tipos que pasan todo el día leyendo libros o haciendo oraciones, no trabajan, no producen a Israel, yo les tengo que pagar su alimentación, su comida, su bienestar, etcétera, y a la hora de llamarlos para ir a combatir, no pueden ir a combatir, porque tengo que defenderlo. Entonces ellos se sienten ofendidos y después de eso empiezan a hacer manifestaciones que están quemando banderas israelitas. O sea, es decir, cada grupo tiene su interés, ya, lamentablemente. Entonces, Sí, pues, pero hay bastantes, ¿ah? hay No, hay no es, muchos, sí, pero bastantes. no, sí, lo que pasa que, Y confunde. ¿cuántos serán? No lo sé. Lo que pasa que es lo que voy, digamos, no todos los canadienses aman Canadá, por ejemplo. Ah, claro. No, pero es diferente porque acá pues nadie ya tiene religión, ya ellos aceptan a todas las personas, ya en las iglesias, como dice mi amiga, no hay gente, mismo los canadienses no van, hay una Sí, persona pero y por gusto hacen tantas iglesias, ya es un caos. Cambio allá en Israel hay tantos que tienen no diferentes se crea. caminos. O sea, por ejemplo, en Tel Ya. Aviv es No, una en Tel ciudad Aviv bien, no, pues una claro, en Tel cosmópolis. Aviv es un poco Haifa, diferente. este, Jerusalén, inclusive en Jerusalén es Mm, el Gay Parade en Israel. ya. Entonces, Acá en New digamos York hay que, bastante también, New York. sí, o sea, es decir, a lo que yo quiero referirme es que, digamos que eso no es de extrañar. Siempre en un país van a haber oposición, ¿no? Al Posición, sí. gobierno de turno, porque no están a favor de lo que yo pienso y considero, ¿verdad? Ya, sí, O sí. sea, y el hecho de ser judío no necesariamente quiere decir que es una persona que ama a Israel. No, sí, sí ¿Ya? tiene razón. Porque hay O algunos sea, que por no. ejemplo, y le puedo decir ejemplos, digamos, judíos que de repente fueron complicados. Bueno, hoy en día, por ejemplo, Zelensky, siendo presidente de Ucrania, se ha mantenido bien neutro, igual que Sheinbaum, por ejemplo, con respecto a lo que ha hecho. Han ido como no defendiendo la posición como que fueran como Milei, por ejemplo. Milei, siendo uno judío, es una persona que ama la Torah y ha condenado los ataques de Hamas, por ejemplo. El O Milei, Trump, el Milei es argentino, es él es descendiente, argentino. pero ese No, descendiente es un nada, no, ok. Pero él ama no, a Israel. él es un prosélito, ¿ok? Ya, Es como mi persona, somos mm, prosélitos. ok. Entonces, y digamos que, pero demuestra el amor a Israel, ya, Sí, sí. públicamente. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, con Sheinbaum o con Zelensky, ellos son una posición bien neutra, son una posición casi que en contra de Israel, condenando los ataques de Israel hacia Hamas, ¿ok? Entonces, y lo que dicen, al final está tratando el mundo de disfrazar de que no es anti-israelita, que no es antisemita, sino que ellos son antisionistas, porque dicen que el sionismo
que lo cual es tonto de pensar así, que el sionismo es como lo que busca la conquista de toda la tierra de Israel a la fuerza. Y eso realmente nunca ha sido interés de Israel. De hecho, es lo contrario. Los países árabes han ido multiplicando y expulsando a los judíos de sus tierras y nadie de la ONU, nadie de Europa, nadie, ningún gobierno ha levantado la mano contra eso. O sea, es decir, hablan de un apartheid como el que están viviendo los blancos en Sudáfrica hoy en día, pero no dicen nada con respecto a cuando en Marruecos, por ejemplo, bueno, habían más de 1 millón de judíos en toda la zona Turquía, en toda la zona norte de África, inclusive en Irak, en Irán, habían muchos judíos a inicios de siglo, y hoy en día, ¿cuántos quedan? 20 familias, una familia, 100 judíos. Es decir, ahí sí ahí hay un apartheid, los eliminaron del mapa, ¿ok? Los borraron. Entonces, en cambio, la población árabe en Israel, la población no judía en Israel, los cristianos también, en Israel aumentan. Y es el único país de todo el Medio Oriente en donde crecen las otras religiones. De ahí en ningún otro país es permitido nada de esto. Entonces hay un desequilibrio. Entonces existe, o sea, Israel no es como un sionista conquistador, no. Su posición es defender a a la gente para que los drusos de Siria hayan pedido protección a Israel. Ya. Habla mucho, ¿no? A su pueblo, pues, Ok, no tiene que defender a su pueblo exacto. Entonces, siguiendo con el con esta tema. parte. Sí, y aquí empezamos a ver los nombres de quienes van a estar con ustedes y empieza a mencionar Rubén. Aquí es interesante que empieza con Rubén como el primogénito, es decir, como que Dios se ha reconciliado, como que si Rubén, el que había cometido el error con su papá, había ya hecho rectificación, digamos, y al final había sido perdonado por el Eterno. Y aquí le empieza a decir, es hijo de tal, es decir, había un solo líder, ¿ok? Quien lideraba, un jefe para cada tribu. Y luego los nombramientos se hacen público para instalar a los líderes. Y así, por ejemplo, los hijos de Yosef, de Efraín, Elishama, hijo de Mihur, de Menashe, Gamliel, hijo de Pedatsur, Elishama, era el abuelo de Yehoshua, según Crónicas 7:26. Y luego empieza a hablar algo de los Midrashim, que básicamente que habla así en términos generales. Uno, que la Torah fue entregada en el desierto, que era un terreno neutro, no fue entregada en la tierra de Israel. Es decir, es universal. Eh, Otro también, este, era un derecho previo a la Torah, que lo que quiere decir que todos tendrían el mismo derecho a esa tierra. Y otro Midrash dice que así como las personas no siembran ni labran en el desierto, aquellos que aceptan el yugo de la Torah se liberan del yugo a ganarse la vida. Y como el desierto no produce ningún impuesto de las cosechas, así los eruditos son libres en este mundo. Ok. Luego, ¿cuántos fueron contados? Y empezamos a ver aquí el porcentaje de cada uno de ellos. Eh, y básicamente aquí nos empieza a decir cuál es la distribución de percentil de cada uno de ellos. El que más tenía era Judá, el que había crecido más. El segundo era Dan. Tercero, Shimeón. Y empezamos a ver cómo la tierra más pequeña era la de Benjamín, Menashe y Efraín, que era Yosef. Ok. Luego, la segunda alia, este, le devuelven el primogenitura, como decía previamente. La mayoría de edad civil empieza a los 20 años, aunque la vida religiosa empieza a los 13 años para los varones y 12 años para las mujeres. Los enumerados de la tribu de Shimón fueron 59,000,
¿verdad? Es decir, aquí lo que sucede es que perdió el 63 de la población, que se hizo 38 años después, cuando hubo el pecado de los midianitas. ¿Ok? Y por eso es que es importante el tema de la santidad de los jefes. Aparte de ello, también dice que aquel extraño que se acerque, aquí el extraño es zar, que es extranjero, un profano, un bastardo. Y entonces, y aquí los israelitas fueron considerados como extraños, exceptuando los levitas, porque ellos no se contaminaron con ese pecado. Luego la bandera es la identidad que les decía previamente al inicio, ¿verdad? Estos fueron hechos de seda con distintos colores que equivalían a las 12 piedras del pectoral del Cohen Hagadol, gran sacerdote, y aquí vemos según los Midrash. Yehudá era un color azul celeste con la figura de un león. Rubén era una flor de mandrágora parecido a un hombre. La mandrágora, ¿se acuerdan que fueron los que ocuparon por las mujeres de Jacob para poder, digamos, ser fértiles? Luego está Yisahar, es el color negro con el sol y con la luna. Shimón era verde con la ciudad fortalecida, que era Shechem. Zebulún era un color blanco con una nave, ellos eran los mercaderes. De hecho, se dice que los cartagineses que vivieron en la zona esta de Libia, al parecer eran descendientes de esta tribu. Gad, ellos eran tropa de soldados. Efraín era un negro con un novillo, este de acá era Yehoshua y simbolizaba la fuerza, igual que Menashe, que era un negro con un buey, que era Gideón. Dan era un ópalo con serpiente, ¿verdad? Que era Shimshon, por ejemplo. Asher era un perla olivo, con olivo, perdón, color perla con olivo. Benjamín era el lobo rapaz, como le profetizó su padre Jacob. Naftalí era un ciervo. Y aquí la bandera de Leví estaba hecha de todos los tres colores, blanco, negro y rojo, y tenía el pectoral, donde estaba el Urim y Tumim. Ok, ¿cómo se puede resolver entonces el tema de que somos una unidad o que es con madurez, empatía, compasión, generosidad, gratitud y también ningún extremo es bueno, ni siquiera el ego del capitalismo, ni tampoco la desaparición del ego como el comunismo? O sea, aquí en esta porción existe un equilibrio muy perfecto entre el individuo y el colectivo. Cada individuo fue contado, pero cada individuo cuenta dentro del colectivo más grande. Es decir, no tengo que buscar sobresalir. No es mi deber hacer eso. Dime, Luego, sí, ¿cómo se Mauricio? Ahí las piedras, esas piedras que usted sí, mostró en Antitos, sí. Dios se comunicaba ahí con los sacerdotes, por esas, o no, ¿cómo era? No se sabe exactamente cómo funcionaba. No existe como un hocus pocus. Lo que Ya, dicen ya, que funcionaba esto era de que de repente ellos hacían una pregunta muy clara al Eterno. Tenía que sí, ser una sí, pregunta clara, específica, y era una pregunta nacional. Por ejemplo, ya, cosas importantes. ¿Debo ir a la guerra? yes. Eso afecta a toda la economía. Pero no venía a preguntar, Eterno, ¿debería de empezar a producir este año olivos No, o no, debería de no, producir pero uvas? O sea, por eso de la ejemplo, guerra sí he escuchado que le decías, ¿no? exacto. Bueno, no sé si es verdad o Entonces, no, pero ¿nos movemos o no nos nos movemos? movemos ya, ¿Hacemos sí. pacto de paz con este grupo o Cobro, no? sí. Entonces, según la respuesta que empezaba a hacer esto, dicen que al menos al sumo sacerdote él veía como el pectoral y cada una de estas, voy a llamarlo así, como cada uno de rojo, etcétera, estaba ligado a una letra del Aleph Bet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, etcétera. Ah, ya. Y entonces todos tenían una letra de cada una de las tribus. Entonces, cuando él hacía la consulta, era como que se encendía
como las luces de cada una de estas y eso formaba palabras, ¿ok? Y ahí sabían si iban o no iban, o hacían, no hacían, etcétera. Entonces, y solo es un sacerdote podía hacer ese tipo de consultas delante del Eterno. Es decir, era un mensaje que recibía directamente esta figura de sumo sacerdote, que tenía que ser un Cohen Hagadol. De ahí nadie más tenía, ni siquiera siendo levita, yo podía leer esto. ¿Ok? ya, Entonces, y así era como que se iba encendiendo, ¿no? Y entonces ellos iban como eh, discerniendo qué era la voluntad del Eterno. de Dios. Aunque realmente en la escritura no está tan claro cuándo se utilizó y cuándo no se utilizó. Ya, Es ok. decir, como que la Torah guarda un poco de recelo al respecto y también los libros, los escritos, los que tuvimos, ¿no? Ya, Luego dice, gracias. los que acampen al oriente serán los de Yehudá, ¿verdad? Y acampaban con Yisahar y Zebulún, y es donde sale el sol, ¿ok? Es decir, Yehudá era la tribu preeminente de esas tres, y así vemos que van de tres en tribu, ¿verdad? Y nuevamente empieza a hablar la importancia de los jefes. Si no hay jefes, va a perecer el pueblo. Eh, y empieza a decir cómo estaba formado. Entonces vemos que Dan era el más importante sobre Naftalí y Asher. Sobre Menashe, Benjamín estaba Efraín, la tribu de José. Sobre Rubén, que era el primogénito, estaba Shimón y Gad. Y Judá tenía a Isahar y Zebulún. Estos eran prados para el ganado. Y acá estaba Leví, al corazón, digamos, el que unía a todo el grupo. Y aquí estaba el grupo de Gershón, Merari, Kehat. Y aquí estaba Moshe o Aarón con sus hijos. Y al centro de todos ellos estaba ubicado a los atrios, obviamente el Mishkan, acá. Y aquí el Hakodesh, ¿verdad? El lugar más santo. Entonces, y así era entonces literalmente Dios físicamente estaba al centro de Israel, él habitaba entre ellos, ¿ok? En medio de ellos. Por eso es que ese era el deseo de Dios. Pero acá era como una versión compacta de Israel. Cuando llegan a la tierra prometida, tendrían que fueron designados por diferentes razones. De hecho, ayer estaba celebrándose Yom Jerusalén, el Día de Jerusalén, cuando fue devuelto Jerusalén y como decían algunos palestinos, un día yo era jordano y el día siguiente era palestino, ¿ok? Y los israelitas también en ese momento recuperaron en el año 67 este, lo que era la tierra de Israel, ¿ok? Y recuperaron la capital, que es lo más importante. Ahora, ¿cuándo se estableció Jerusalén? Bueno, el tema es que Jerusalén viene de mucho antes, eh, y yo diría el mito de Jerusalén empezó muchísimo, pero muchísimo antes que de lo que nosotros podemos imaginar. Es decir, viene de la época de Shem, ¿ok? Cuando dice que había un rey de Salem, ¿ok? Era el rey de Jerusalén. Luego lo volvemos a ver cuando Isaac iba a ser sacrificado en una piedra muy importante que es donde ahora está la mezquita, ¿no? Y donde se construyó el templo también. Y por último, este rey David la vuelve a instaurar y ahí se coloca el templo. Es decir, fueron varios factores que fueron definiendo que Israel fuera, la capital fuera Jerusalén. Entonces, y como ahí se colocó el templo, entonces ahí se terminó decidiendo que iba a estar la presencia de Dios y por eso es que las peregrinaciones las hacían hacia Jerusalén, porque lo que nos decía, por ejemplo, en Shavuot,
tenían que ir a presentar las primicias al templo. Entonces, la gente viajaba y por eso es que eran, eh, digamos, ofrendas de peregrinación, eran moedín de peregrinación. Ok, y aquí entonces empezamos a entender los cuatro, entre Dan, Rubén, Efraín y Judá. Ahí se representa lo que está escrito en Ezequiel 1:10, cuando dice que hay una figura de un hombre en la visión del profeta Ezequiel, donde hay un hombre, un león, un buey y un águila. Ok, una Ya. serpiente con alas, como México. Ok, entonces, luego la cuarta alía, van a dar a los levitas la dedicación de los hijos de Israel y dice que él ha tomado a los levitas dentro de los hijos de Israel, entre todos los primogénitos, los que habrán sido maternos entre los hijos de Israel, los levitas pues serán míos, porque mío es todo primogénito. El día, y ahí es donde viene la lógica de esto, el día que haría a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal, míos serán, yo soy Hashem. Es para que esta gente sea libre, por eso es que tienen que dar esa dote. La quinta alía empieza a hablar los hijos de Leví por sus nombres Gershón, Kehat y Merari, y de estos nacieron tres tribus grandes. Y dice que cada clan tenía un trabajo específico en el Mishkan. El clan de Kehat fue el más elevado espiritualmente, por eso es que podía llevar los objetos más sagrados. Tanto Moshe y Aarón descendían de Kehat. Y aquí empieza a verse la distribución de los hijos de Leví, como eran 22.300, que si lo comparamos contra la cantidad de resto, pues 22.000 era la tribu más pequeña de todos, porque el que tenía menos era Menashe, 32.200. Ok. En la sexta aliada, Dios ordena que se registre cada primogénito varón de un mes en adelante, dice, y llegaron a 22.273. Y Dios dice que le dijo que tomara 22.000 levitas para el cambio de todos los primogénitos de los israelitas. Y dice, para redimir a 273 israelitas por encima del número de los levitas, Dios instruyó a Moisés que tomara 5 ciclos por cabeza y que se le diera ese dinero a los sacerdotes. Y dice cuál va a ser en la séptima día el trabajo de los descendientes de Kehat, ¿verdad? Con las cosas más sagradas. Dice que cuando hayan terminado de cubrir los objetos más sagrados y todos los utensilios del santuario, ok, dice que no toquen los objetos sagrados, pues morirán, ¿verdad? Entonces, como lo que sucedió con Usa. Y la responsabilidad de Eleazar, hijo del sacerdote, será para el aceite para el alumbrado, dice la ofrenda continua del cereal, la responsabilidad de la carga va a ser de los descendientes de Gersón, y Merari va a ser el caía sobre Itamar. Entonces, ideas generales, contar implica valor, las cosas sin valor no se cuentan, es decir, para Dios somos preciados. También contar es un ecualizador. Cada unidad que se cuenta suma una, ni más ni menos. El conteo de los mares y los censos de los israelitas son ejemplo de ellos. Las mujeres son invisibles, sí, claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué salen aquí afuera? Parece como que estuvieran invisibles, pero están en medio, ¿no? Pero básicamente la razón fue que fueron contados para ver cuántos hombres que eran los que habían pecado habían muerto. Pero yo no Entonces, comprendo. Como usted sí, dice, las mujeres eran invisibles, pero ha habido bastantes mujeres que han sido luchonas por Israel. exacto. ¿Y por qué eso no cuenta? No, lo que pasa es que en este censo específicamente era para saber cuántos hombres habían sido muertos del Ya, pecado del becerro de oro. Y ah, las ya, ya. mujeres no No participaron, se entonces por lo participaron, tanto no tenían por qué contarse. ya. Ok, en No, pero en lo Oseas general también. también, ¿no? En lo general no hablan de las mujeres que han sido guerreras en ese No, claro. entonces. Sí, pero no es como No, claro. un, el óleo, ¿cómo se dice? Como una grandeza, Ah, ¿no? No no. lo, como, No, por como lo ejemplo, hacen digamos, al podemos hombre. leer Débora. Ya, Débora, Débora pues, está ahí, es un ejemplo. sí. Ana es otro Ah, ejemplo. mm. La Hannah mujer, también. sí, Hannah, la mujer, bueno, la Rebeca. Mm, esposa de
de la mamá de Shimshon, de ya, Sansón. Vemos también, también. por ejemplo, María, Miriam. Mm, Vemos otro que puede ser también la mamá de Moisés, ¿ok? Una mujer con claro, mucha porque fe. sí, fuerte, fuerte. Exacto, etcétera. O sea, sí aparecen en la Torá. Lo que pasa que eh, no sé si culturalmente en ese momento era como más enfocado al hombre. Al hombre, Y ¿eh? usualmente el hombre es el que tiene esa responsabilidad. Lo que pasa es que nosotros somos un poco, como decimos aquí en El Salvador, somos un poco dundos, los hombres. Nos distraemos fácilmente, se nos Ok, aparta el corazón rápidamente. En cambio, la mujer es mucho más fiel al Eterno. ¿Ok? ya. Es como natural, no sé. La espiritualidad en la mujer es muy natural. Es verdad que Dios escucha primero a la mujer en el momento que ella reza, le escucha, antes que el hombre tiene que estar pidiendo, bueno, rezo una vez, dos o tres, o en grupo. Exacto. Ah, Pero ya, digamos ya, que igualmente la fe, el hombre duda más, el hombre ya. se distrae mucho más fácil, el hombre, digamos, es más renuente a una relación con el Eterno porque la ve como superflua, es decir, la ve como sin sentido. Ah, ya. Si yo le podría decir, digamos, cuando yo iba a la iglesia cristiana, ya sea católica romana o protestante, la relación hombres-mujeres quizás era un 70% mujeres, 30% hombres, más o Ah, menos. ok. Ah, Digamos, yo también a veces veo videos de otras congregaciones judías israelitas sí. y hay una prominencia mayor de mujeres De que de hombres mujeres. atendiendo a sinagogas. Sí, pero es ahora, la modernidad que ha salido ahora, más, más en todos los No, Estados porque Unidos. el hombre sigue siendo el mismo, es decir, es un patrón como que la espiritualidad para el hombre no es seductora, voy a decirlo así. Ya. ¿Qué le puede seducir más al hombre? El placer inmediato, al hombre le puede seducir más el hecho de sobresalir él, eh, de, Claro, de el ser el que primero. haya cumplido, ser el primero, Sí, y digamos que el tiempo que le puede dedicar a alguien a la espiritualidad se ve como pérdida de tiempo, ya. sino, o es símbolo de debilidad. Es decir, ¿qué prefiere ser? Le pueden preguntar a un niño. ¿Quiere ser Rambo? Si se acuerdan quién es Rambo. ¿O quiere ser Un alguien que doctor. tiene la Torah en su mano? Ah, No, claro. la Torah en la mano. Ya. Le van a decir que van a querer ser Rambo. Rambo, claro, pues, más fácil. Porque Rambo acababa con todos. Sí. Pero el que está leyendo la Torah no puede combatir igual. No, pues, Entonces no tiene el mismo valor. Por eso es que yo creo que también la Torah mucho dirige a los hombres, ya, ok. ¿ya? Porque es como para decirles, mira, la espiritualidad es lo que te va a dar el éxito. La espiritualidad no es aquello y por eso es que Dios lo hace como más responsable al hombre de cumplir más mitzvot, de cumplir, digamos, de tener un rol en sus casas distinto. ¿Por qué? Porque sabe que el corazón del hombre es torpe. Mm, A final de cuentas, las mujeres fueron como lo último de la creación, como decía el rabino. Por lo ya, tanto, es como lo último que creó el Eterno fue la mujer de su creación. mm, Entonces tenía que ser como el plus de la creación, lo máximo. lo máximo, claro. Por eso es que pienso yo que para la mujer es como más fácil conectarse y ver las cosas que el hombre no ve. Ya, Ya, yo, la por ejemplo, digamos, a veces intuición. veo, sí, la intuición o lo que Mm, sea, pero digamos, yo lo puedo ver. Por ejemplo, a veces mi esposa ve cosas que yo no veo. claro. Ya, yo soy más obstuso de vista que ella. Nosotros somos más Entonces, rápidas si nos damos cuenta. Ya esto falla o exacto, pero esto. también captan más la fe.
Por ejemplo, sí, digamos, yo cuando me casé, yo quería alquilar, ella quería comprar casa. Yo decía, "Ay, pero eso es imposible". Entonces, mm, y terminamos comprando una casa. Entonces, porque son más aventadas, como que dicen, no, Dios está aquí, claro o que sea, nos está, vamos a salir adelante. Y esa capacidad, los hombres no, nos tiene quedamos miedo, cortos. sí, que no se puede Ah, o esto, ajá, o con, ¿no? Sí, sí, comprendo. Sí, 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 verdad, nosotros ajá, tenemos esa habilidad, así, exacto. como Entonces, que por eso es que, nos guía y ya lo hacemos. sí, ¿no? Y esto sucede, a veces el hombre se lleva el crédito, pero detrás de los éxitos de los hombres, las esposas están de por medio, Mm, ¿verdad? Por eso es sí, que ahora me he estado riendo un montón de lo que le pasó a Macron, cómo lo han hecho trizas en las redes, ¿verdad? sí, Cuando el llega a Vietnam, presidente, el sí, la esposa francés, cuando le pega, ¿no? sí, Entonces, y le han hecho de todo. pero verdad que ella fue su profesora en la escuela, Sí, es una relación bien bizarra. Ella sí, tenía una 39 años y él tenía 15 años cuando 15. era un niño contra una mujer. Prácticamente eso fue, hoy sería acoso sexual eso, ¿no? Y No, ahí pero antes podía ir a también la asistía, cárcel. no, antes no era así, ¿no? No, Ahora con en este régimen que vemos, ella podía ir a la cárcel. Antes no era así, no se veía mal. exacto. Pero ya Ah, de por sí es bizarra la relación. Entonces, y es interesante, este hombre ha estado hablando mal de Israel, de los judíos, ha sí, condenado a Israel por todo, y ha apoyado a los grupos como Hamas, sí, ¿verdad? verdad, sí. Fue a Medio Oriente hace poco a dar es igual que Pedro Sánchez, ¿verdad? Ya. Gente que odia a Israel. Y entonces, y ahora el Eterno le hizo pasar una vergüenza pública. Yo ahí veo la mano de Dios, porque eso Claro, lo va a votar delante de todos los franceses, lo ha votado. claro, que ellos ¿Ya? que se creen grandes, los franceses, ahora están Y chiquitos. decir, la esposa de Macron le pega a él. O sea, es... Entonces yo creo que a veces el Eterno tiene sus maneras de hacer De justicia, actuar, ya, claro, de actuar. ya, verdad. Ujú. Él sabe en Ok, qué momento, en qué día y ya. Mira, él le exacto. salió así nada, Sí, nada, ¿no? Así abrieron esto, no se dio cuenta la señora, qué sé yo, ¡pam! Le dio con sus dos manos. sí, tremendo. Ahora, lo que Bueno, dice Oseas es sí, que empieza diciendo que los hijos de Israel no se pueden contar, ¿ok? Que era la promesa que hizo el Eterno a Abraham, que tu descendencia no se va a poder contar como las estrellas del mar, las estrellas del cielo y la arena del mar. mano, Y esta es una lectura muy apropiada para la primera lectura del libro de Números o de Bamidbar. De hecho, es interesante que la Septuaginta, que es la versión, digamos, de la traducción griega de la Torá, haya colocado nombres distintos. ¿Ok? Eh, por ejemplo, digamos, Bamidbar es la primera letra del libro de Bamidbar. ya, Entonces, pero el que hizo la Septuaginta veía, esto se trata de contar, y no solo de contar, pues, pero dijo, es de contar, entonces pongámosle números. Ok. ya, Entonces la Haftarah empieza con la parte más importante es, me desposaré contigo para siempre y te desposaré conmigo con rectitud y justicia y con bondad amorosa y misericordia. Tanto la Parashá como la Haftarah cuentan los números de Israel. La Parashá en el censo y la Haftarah en referencia como al número de la arena del mar. ya. ¿Ok? Y a ambos lo colocan en el desierto, en el Midbar. ¿Ok? Voy a saltar. Entonces, ya digamos, quiero ver. Son las 10 más de las 10. Sí. No, sí. Este,
Y al final, No, la verdad que había un poco ah, así sucio. Ajá. la, Sí, ah, perdón. no, no, no está ok. Sí, la verdad es Saraí está que ahí, Saraí, no la he escuchado. sí, voy a desconectar esto, ¿ok? Mm. Permítame.